Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Garcés, yo soy residente de segundo año de psiquiatría. Hoy les vengo a hablar sobre las relaciones interpersonales en tiempos de pandemia y sus efectos con el entorno. Quien se encargó de la asesoría fue la profesora María Eugenia Agudelo Arana. Entonces, para empezar este tema, lo primero que vamos a hablar es de los sistemas relacionales. El objetivo de esta charla es comprender la condición en la que estamos desde la perspectiva sistémica y relacional, comprender al individuo, familia y al COVID dentro del modelo sistémico relacional. Entonces, el modelo sistémico relacional plantea que los sistemas humanos se caracterizan por una mutua interdependencia y considera al individuo más allá que solo un sujeto. Lo que hace es analizar en función de sus interacciones y relaciones con lo que le rodea. Todos nuestros comportamientos se dan dentro de un marco que implica a los demás, porque vivimos de manera conjunta en una interacción con otros seres humanos y con el ecosistema en general. Y de esta manera vamos a ver que la familia es más que la suma de sus partes y por tanto la familia sería un complejo sistema relacional el cual hay que aprender a conocer y a analizar. En estos días durante la pandemia hubo un médico amigo que me preguntaba que por qué el mundo se estaba paralizando en estos momentos y la enfermedad cardiovascular mata mucho más. Y analizábamos que se está parando en estos momentos del mundo precisamente porque esta pandemia es algo impredecible. En cambio, una enfermedad cardiovascular creemos que ya sabemos de dónde viene, cómo prevenirla y cómo tratarla. Entonces hay personas que asumen, pues no, voy a prevenirla haciendo ejercicio, comiendo saludable, manteniendo un estilo de vida así, y que si nos da, pues ya sabemos que los médicos saben cómo manejarlo, entonces me ponen un stent y me meten a una UCI y bueno, puedo salir. Sin embargo, en esta pandemia pues ocurre todo lo contrario, no tenemos ni idea de dónde viene el virus, no tenemos ni idea de cómo manejarlo y esto nos genera una sensación de urgencia y incertidumbre, confusión muy marcada. Dani, Dime. Dani, disculpa, ¿en qué diapositiva vas? Sino que Ah, todos no estamos... pasó. Ah, ya pasó. Ah, ya Ahora sí, pasó. ahora sí. Listo. Bueno, eh, además de esto, pues estamos en un mundo globalizado, ya podemos cruzar todos los continentes en 48 horas en un avión y esto lo que hace es que el virus se pasa de manera más rápida. Anteriormente los virus viajaban a caballo o en barcos, entonces pues se demoraban meses, años en llegar a otro lugar y no había la interconexión que tenemos ahora, entonces no teníamos ni idea de si sucedía en otra parte del mundo, pues no nos enterábamos. En cambio, en estos momentos nos enteramos de todo lo que está pasando, hay una sobreinformación, la tecnología que es algo que normalmente encontrábamos muchas críticas, afectaba incluso las relaciones interpersonales, decíamos que produce un distanciamiento, en estos momentos produce una paradoja muy grande en el que sin tecnología y sin redes sociales estamos saliendo completamente del mundo social, son nuestra única interconexión con el mundo social. Debemos también tener en cuenta que el COVID-19 ha sido una pandemia diferente desde el punto de vista también en la manera en cómo se esparcen. Han habido otros tipos de pandemias, por ejemplo la del ébola, que ha sido reciente, donde digamos la transmisión no era la misma y aparte de eso empezó en África, un continente donde por motivos sociales y económicos no alcanzó a esparcirse tanto. Lo mismo sucede con el VIH, por ejemplo, la forma de esparcirse implica un contacto mucho más estrecho, entonces se demora aún más y se pudieron crear estrategias para prevenir. Entonces, todo esto hace que el COVID empiece a afectar nuestra vida completamente. Ya tenemos que adaptarnos al teletrabajo, en donde se ha visto que produce una gran sobrecarga laboral. Hemos tenido que estar en el confinamiento. Aparte de eso, todas nuestras conexiones son por medio de la virtualidad. La economía va para el piso. Nos ha producido estrés, ansiedad, insomnio. Hemos tenido que adaptar absolutamente todas las rutinas al espacio tan pequeño que tenemos en casa. Es como si todo nuestro mundo se hubiera reducido solo al espacio que hay en casa y nuestro mundo social solo a las personas con las que convivimos.
Eh, Debemos tener en cuenta que es muy curioso lo que ha pasado con el COVID, que estábamos en una sociedad basada en la productividad y en el consumo, donde trabajamos 10, 14 horas al día sin parar, y de un momento a otro esto llega como un rayo que nos atraviesa y nos dice: tienes que parar, tienes que adaptarte a toda una nueva realidad de la cual no conocíamos absolutamente nada. Entonces eso hace que nosotros empecemos a cambiar el ritmo de vida y los tiempos que nos tomamos en nuestra vida. Ya ahora no podemos pensar en un futuro como pensábamos antes: voy a hacer estos planes, voy a comprar esto, voy a hacer lo otro, sino que tenemos que estar viviendo el aquí y el ahora con una incertidumbre muy marcada de qué va a ser después. Sumado a esto, hay unas medidas de manejo para la pandemia, que entre las medidas más contemporáneas pues encontramos el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, cierre de aeropuertos, fronteras. Y esto es un arma de doble filo, porque a pesar de que nos protege, también nos genera más aislamiento y nos puede generar aún más ansiedad. Por ejemplo, hemos visto que también el hecho de lavarnos las manos repetidas veces ha generado en muchas personas dermatitis y otros problemas en la piel. El distanciamiento social también ha producido inclusive síntomas depresivos por el hecho de la desolación que pueden sentir las personas. El aislamiento y las medidas protectivas que toma los que trabajamos en salud también han generado un rechazo por parte de la comunidad, y tenemos toda nuestra esperanza centrada en que salga una vacuna que en los medios ha salido, que puede salir dentro de 6 meses hasta el 2022. Entonces esto genera aún más incertidumbre dentro de la población, además de desesperanza y miedo. Somos seres que vivimos en una sociedad y construimos vínculos con nuestro entorno. Todas estas medidas de manejo nos alejan de esa construcción del vínculo, del tejido social, inclusive hasta de la misma familia. Entonces, en estos momentos todos estamos en una misma condición en la que estamos buscando maneras de sobrellevarlas, y lo que vamos a analizar en esta conferencia es tanto cómo afecta esto al individuo, a los macro y microsistemas, y cómo podemos manejar la situación. Entonces vamos a hablar un poco de esta danza del COVID-19 entre los diferentes sistemas. Hay que entender al individuo no solo como el individuo sí, como tal, también debemos entenderlo si está infectado o no está infectado, y cómo afecta a todos los sistemas, y estos sistemas cómo le afectan a él. Entonces tenemos que un individuo que no está infectado por COVID puede relacionarse de cierta manera con su familia, puede continuar en un trabajo, puede estar pendiente de lo que pasa, puede cumplir una cuarentena, inclusive si se le permite puede salir a trabajar. Sin embargo, un individuo que está positivo para COVID es un individuo que tiene que aislarse, que no puede acercarse de sus seres queridos, que incluso la misma familia puede empezar a rechazarlo, puede generar ansiedad en la familia, puede generar incluso, si no se sabe manejar todas estas emociones, generar violencia entre los mismos miembros de la familia, e incluso buscar culpables de la posible infección. Asimismo, dependiendo cómo sea la familia, va a afectar a este individuo que está infectado o no. Si es una familia, digamos, unida, puede que le ayude, puede que esté pendiente de él, puede buscar cuidado. Si no, puede incluso generarle aún más aislamiento al individuo. Asimismo, las familias y la comunidad se relacionan. Si vemos, no es lo mismo cómo se está manejando la cuarentena en los distintos municipios del Valle de Aburrá, ni cómo la comunidad ha aceptado las medidas que hay en esta cuarentena. Una familia puede empezar a rechazar a los individuos de la comunidad que puedan estar infectados, incluso a segregar a otros individuos que vienen del extranjero o que están en la calle, por ejemplo, como se ha visto. Las instituciones también son las que se encargan de tomar las medidas de prevención y de manejo de la pandemia. Entonces vemos que hay unas instituciones muy estrictas donde se están tomando medidas para prevenir el contacto estrecho, donde se hace cumplir la cuarentena, donde se llevan ayudas a las personas más necesitadas, y de esta manera se disminuye la sensación de ansiedad en la comunidad. Todo lo contrario en países, por ejemplo, donde se están tomando medidas mucho más laxas, donde la cantidad de muertos va por las nubes, y esto genera
demasiada ansiedad en la población y una desesperanza tremenda. Asimismo, el individuo en su interacción en la familia, en la comunidad, en las instituciones, afecta al ecosistema y el ecosistema afecta al individuo. Es curioso, o sea, este virus, lo que se ha planteado es que nace precisamente de la interacción que hemos tenido con el ecosistema y con el mundo animal. Al momento de no respetar pues, las barreras entre la civilización y la humanidad, hace que convivamos más estrechamente con animales con los que pues, no se debería convivir en una civilización, y de aquí hay ciertas mutaciones donde nace el virus. Y ahora que tenemos el virus, es el ecosistema que se está viendo favorecido por las medidas que han tomado las instituciones, por el aislamiento que se ve, y ya, por ejemplo, miren cómo ha mejorado pues, las emisiones de gases, la descontaminación en ríos, incluso ha disminuido la deforestación. Entonces vemos que cualquier acto del individuo, por más mínimo que parezca, termina afectando a todos los sistemas, y que esta pandemia no se puede ver solamente desde cómo nos afecta a cada uno, sino desde el punto de vista de cómo afecta a todos los micro y macrosistemas. Entonces, teniendo, pues, ya habiendo hablado más o menos de esta introducción, vamos a empezar a analizar al individuo desde su sistema social más estrecho hasta los sistemas sociales más amplios, centrándonos en la familia. Entonces vamos a hablar un poco del individuo en el sistema. Bueno, todas las crisis nos recuerdan a todos que somos frágiles y susceptibles a enfermarnos, incluso a morir repentinamente. Y nosotros somos seres biológicos, psicológicos y sociales. El virus llega y atraviesa al sujeto en todas estas tres esferas y gravita en ellas de manera distinta y puede que afecte más a una que a los otros. Es una constante interacción, relación e influencia entre estas tres esferas. Entonces, vamos a hablar un poco del individuo. Tenemos a un individuo aquí que tiene unos factores individuales. Dentro de esos factores individuales podemos encontrar unos rasgos de personalidad, y se ha visto en pandemias previas que los rasgos de personalidad que más se asocian con ansiedad y con respuestas maladaptativas en el individuo es el neuroticismo. Neuroticismo que definimos como una alta emocionalidad negativa, o sea, una tendencia fácilmente a la angustia por un estímulo aversivo. Además del neuroticismo, pues este neuroticismo se divide en dos rangos menores, por así decirlo, que serían el rango ansioso, que es la predisposición a sentir ansiedad, donde ven el mundo como riesgoso y dañino, y la evasión del daño, que es la tendencia de evadir el potencial riesgo, y son personas que tienden a ser miedosas y exageradamente preocupadas. Estas personas que puntúan alto en estos rasgos experimentan con frecuencia emociones aversivas como ansiedad, irritabilidad, depresión, en respuesta a factores estresantes, y se ha visto que en la pandemia de 2003 del SARS, el neuroticismo predijo el nivel de angustia y estrés experimentado en trabajadores de salud que eran responsables del cuidado de pacientes infectados. Esto también favorece las conductas de la población el famoso doctor shopping, que cambian de un médico a otro muy seguido, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estado trastornos del ánimo en general, el TOC, los trastornos somatomorfos y la ansiedad por enfermedad. Hay otros rasgos también que favorecen las respuestas maladaptativas ante la pandemia, que llamamos sobreestimación del riesgo. ¿Sí? Son personas que piensan mucho antes de actuar, porque creen que todo va a ser riesgoso. Inclusive estas personas en pandemias pasadas se ha visto que retrasan el ponerse una vacuna porque creen que puede ser peligroso. Y otro rasgo que se llama intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? que son personas que no pueden tolerar no tener todo bajo control, también favorece la ansiedad. A estas personas con estos rasgos altos se le ha llamado en pandemias previas como monitorizadores, por así decirlo, que son personas que buscan información y señales de amenaza constantemente, tienen una alta vulnerabilidad a la angustia y a la preocupación. Con este tipo de personas, las intervenciones a realizar se pueden beneficiar si hacemos intervenciones muy directivas, explicar todo, absolutamente todo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, explicarles los riesgos, los beneficios, para bajar su nivel de ansiedad. Por el contrario, hay otros rasgos que no se asocian tanto a la ansiedad, que es el que se ha llamado son personas que tienen un rasgo que se llama sesgo, con la traducción al español sería algo como sesgo de optimismo irreal.
que son personas con creencias positivas e irreales sobre el futuro. Y con estas personas lo que se ve es que no toman las precauciones adecuadas porque creen que nada les va a pasar. Y a este tipo de personas se les ha llamado como personas que viven el embotamiento, y son las que minimizan el riesgo, tienen menor angustia y preocupación e ignoran las preocupaciones. Eso es de los factores individuales. También tenemos unos factores psicosociales que afectan al individuo, que son, uno, los rumores. Los rumores ahora con la tecnología se esparcen muy rápido. Entonces cada vez uno ve que todos los días sale una noticia nueva que puede no ser real sobre cómo se está esparciendo el virus, cómo está la enfermedad, mil medicamentos nuevos, etcétera, y esto también genera ansiedad en el individuo. Está la xenofobia. Es curioso que en un mundo, pues, donde las políticas de segregación estaban tan marcadas, en estos momentos, pues todo esto se cae. Ya no importa si eres blanco, viajas en clase ejecutiva, tienes dinero, con el solo hecho de que puedas ser un posible infectado, ya hay una xenofobia tremenda. Otro de los factores psicosociales es el aprendizaje observacional. Nosotros aprendemos de los comportamientos que vemos en los demás. Entonces, esas respuestas desadaptativas en masa de ir a un supermercado, comprar mucho, abastecerse demasiado, no pensar en los demás, también se puede ir aprendiendo en la comunidad. Lo otro son las medidas que tomamos de protección en la pandemia. Entonces están las cuarentenas, el aislamiento, las medidas excesivas de higiene, y las políticas públicas pueden, sobre todo las políticas públicas pueden hacer que el individuo se sienta más tranquilo y más seguro, o por el contrario, generar aún mayor ansiedad en el individuo. En pandemias pasadas también se ha estudiado algo que se llama reacciones psicológicas inducidas inmunológicamente, y se ha visto que la infección por sí misma puede desencadenar unos síntomas afectivos como irritabilidad, ansiedad, también puede tener problemas de sueño, entre otros síntomas, y también va a afectar al individuo. Entonces todo esto hace que el individuo tenga unas interpretaciones erróneas, unas creencias distorsionadas y unos comportamientos maladaptativos que le van a generar ansiedad por enfermedad. Y esta ansiedad por enfermedad lleva a que haya unas reacciones irracionales que tengan mayor propensión al efecto nocebo, que sobreutilicen los servicios de urgencia, que se caigan en teorías conspirativas, que vemos que esto es muy común en cualquier pandemia. Y estas teorías conspirativas se ha visto que son más propensas también a individuos que tienen un nivel intelectual más bajo, así como rasgos de narcisismo mucho más altos. Y lo que buscan es bajar la ansiedad del individuo. Entonces también podemos caer en violencia y pánico por esta ansiedad, o buscar unas curaciones rápidas o mágicas, como lo que vimos con el límpido, por ejemplo, en Estados Unidos, para disminuir la incertidumbre. Entonces, ya habiendo hablado un poco del individuo como tal en el sistema, vamos a hablar cómo se relaciona el individuo en su entorno familiar. Aunque todos estamos atravesando por lo mismo, hay quienes toman conductas diferentes con respecto al confinamiento y la interacción con los demás. Y todo esto viene de acuerdo a las predisposiciones y situaciones que acabamos de mencionar. Puede que algunos tengan más ansiedad que otros unos rasgos de neuroticismo más altos que otros, y todo esto va a influir en cómo se va a relacionar el individuo con la familia. Bueno, entonces para poder entender las familias debemos entender a la familia no solamente, como lo decía ahora, o sea, la familia es un conjunto, y debemos entender ese conjunto, todas sus dimensiones. Entonces, vamos a hablar primero de que la familia, el individuo está inmerso en una familia donde el virus viene y ataca, pero la familia hay que entenderla también primero desde la pareja. Hay diferentes tipos de pareja. Hay pareja conjunta, que es la pareja pues, que conocemos habitualmente, que vive junta. Hay parejas que viven en semi-internado, ¿sí? Que vienen unos días a la casa, duermen juntos, pero después cada uno se separa y continúa pues una pareja, pero una relación, pero de esta manera. Hay parejas que están separadas, es decir, no conviven juntas, o hay parejas que están divorciadas completamente. Lo otro en lo que tenemos que centrarnos en una familia es en qué ciclo vital está. Entonces pueden haber parejas que están
apenas iniciando, que no tienen hijos aún, hay parejas que tienen hijos pequeños, hay parejas que están en el momento donde tienen que criar a preadolescentes y adolescentes, hay parejas que incluso conviven con hijos adultos, y ya está el último tipo, que es en ese ciclo vital donde ya los hijos se van de casa y se quedan pues la pareja. Lo otro es de lo que tenemos que analizarles desde los enlaces emocionales, ¿sí? Está la pareja aglutinada, que es, está la familia aglutinada, que son esas familias que tienen unos enlaces emocionales muy estrechos. ¿Qué pasa? Que si se tienen enlaces emocionales muy estrechos, eso puede favorecer también a que a veces hayan reacciones de respeto al otro y que se tenga menor tolerancia a los demás. ¿Sí? Lo otro son esas familias desligadas, en las que parece que no se relacionan mucho unos con otros, pero puede que en tiempos de crisis pase todo lo contrario, que como no se relacionaban mucho antes, ahora hagan, pues tengan mucho más apoyo unos con otros dentro de la familia. Y hay familias con enlaces emocionales que llamamos adecuados, que son esos que pues a veces son un poco aglutinados, a veces un poco desligados y mantienen pues bien ese balance. Y lo otro es la tipología familiar. Recordemos que nosotros en nuestro país, por la cultura que llevamos en Colombia, es muy, muy común encontrar distintas tipologías familiares, distintos enlaces emocionales y distintos ciclos vitales, inclusive dentro de la misma familia al tiempo, ¿sí? Entonces podemos encontrar una familia nuclear, papá, mamá, hijos, monoparental, que uno de los dos padres está con los hijos, simultáneas, que viven varias generaciones, simultáneas, perdón, es que pues una persona se separa y vuelve y hace otra relación con otros hijos nuevos, y la extensa, donde conviven varias generaciones. ¿Por qué debemos tener en cuenta esto? No es lo mismo, como les decía ahora, cómo va a reaccionar a las medidas de confinamiento, inclusive la familia, a la pandemia, una familia con unos enlaces emocionales aglutinados, con unos desligados. Lo mismo una pareja, por ejemplo, que vive en semi-internado a una que vive en conjunto. O la familia que vive en un ciclo vital con adolescentes, a la que vive, por ejemplo, solo la pareja. Entonces debemos fijarnos en todos estos aspectos para poder analizar cómo afecta la pandemia a las familias. Lo otro, debemos fijarnos también en los tipos de pareja de acuerdo a los enlaces emocionales, ¿sí? La manera en cómo las parejas tienen sus relaciones es algo que ha variado mucho en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista del enlace emocional de las parejas y las expectativas de vida, de lo que significa ser pareja, eso marca una gran diferencia entre lo que tiene que ver en los roles que cumple cada uno y el interior de la pareja. Bueno, entonces en la primera lo que vemos es esa pareja donde, digamos, cada uno conserva su mundo individual y objetivo, ¿sí? Ocurre una intersección que psicológicamente construye pareja. Digamos, son las parejas que llamamos más sanas, por así decirlo. En la segunda podemos ver unas parejas con unos grados de libertad e individualidad mucho más pequeños. ¿Y qué pasa? Que durante la pandemia, en este tipo de parejas puede que empiecen a chocar esas pocas individualidades. Puede que empiecen a pelear por el territorio, o todo lo contrario, puede que se afiancen aún más. En el tercero vemos que hay una relación vertical, ¿sí? Hay uno que manda sobre el otro. En estos casos, puede que el que manda espera que el sometido le haga absolutamente todo, y esto se presta para que pueda haber explotación y violencia durante el confinamiento. En la 4, lo que podemos ver es que uno de los dos goza de más grado de libertad. Y para el que goza de mayor libertad, la condición de encierro puede resultar supremamente estresante y abrumadora y puede desencadenar respuestas maladaptativas contra el que goza de menor libertad. Y en el 5 vemos pues que viven juntos pero no revueltos, y en este tipo pues, de pareja ambos tienden a ser muy diferentes, generalmente no conviven tanto tiempo juntos, por lo que una crisis como la actual puede que los separe del todo o los junten. Entonces, de acuerdo al tipo de pareja y sus experiencias previas, pueden haber o no diferencias en cómo maneja cada uno la pandemia. Pueden haber diferencias, por ejemplo, en la realización de actividades cotidianas. Va a ser más fácil dividirse las tareas de la casa entre la pareja que vimos
tipo 1, donde hay unos enlaces, digamos, más equitativos a cómo se reparten las actividades, las parejas que número 4, donde uno manda sobre el otro, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que ha aumentado la violencia doméstica durante la cuarentena, ha aumentado, parece que el machismo que se ha propiciado por el desempleo, la pérdida del papel de proveedor, la carencia de distracciones, ha hecho que se genere mayor violencia. Incluso se ha visto que las agresiones ocurren el 71% dentro de la vivienda y los fines de semana. Y eso también se puede explicar porque antes, digamos, los hombres podían salir a esparcirse el fin de semana, se iban a tomar la cerveza, a jugar billar, etc. Y esto hacía pues, que se sintieran más tranquilos, pero ahora que no pueden hacer sus actividades diarias, que se sienten encerrados y cuando sienten que tienen una relación de poder sobre su pareja, puede que esto exacerbe pues, la ansiedad y disminuye la tolerancia, y se ha visto que el 90% de los agresores tienden a ser hombres. Inclusive, y esto ha pasado en todos los países, no solo en Colombia. En China se ha visto que hay 3 veces más denuncias los fines de semana, y el 90% de las denuncias han sido relacionadas con la pandemia. Sí, entonces al momento de nosotros atender a una pareja que nos puede pasar pues, víctima de violencia, debemos tener en cuenta todos estos tipos de enlaces emocionales para saber cómo podemos realizar la intervención. Además de eso, en la familia también hay unas relaciones parentofiliales que hay que analizarlas de manera diferente. Entonces, en la primera tenemos esa familia nuclear, ¿sí? Donde está papá, mamá, hijos, y puede que se repartan la autoridad, se repartan las tareas de trabajo, ojo, pero teniendo en cuenta el enlace que tienen, el enlace emocional que tiene esa pareja. No es lo mismo si vive en una familia nuclear, una pareja que sabe ser equitativa con todos los labores, a una pareja donde uno manda sobre el otro y lo puede sobrecargar ahora en cuarentena, y esto puede afectar la relación con los hijos, porque puede que uno se sobrecargue con la crianza y el cuidado de los hijos. En la segunda tenemos la familia monoparental, donde aquí puede haber digamos, un riesgo alto durante la pandemia, porque puede que para ese papá o mamá que está con los hijos, en Colombia se ha visto que habitualmente es la madre con los hijos, puede que se quede sin trabajo, puede que sea la única proveedora, ¿sí? Entonces, si se queda sin trabajo, no tiene para alimentar a los hijos, se genera desnutrición, puede que los hijos tengan que escolarizarse porque la mamá no tenga cómo seguir pagando, que no pueda seguir clases virtuales. Todo esto genera una sobrecarga tremenda emocional en ese padre. En la tercera tenemos la familia extensa. Vemos que hay varias generaciones. Entonces, lo mismo, en la familia extensa no es lo mismo si, por ejemplo, se enferma. Uno lo que ve es que en la familia extensa hay alguien que es el proveedor. Entonces, si se enferma el proveedor, son muchas más personas las que se ven afectadas dentro de esa familia. O por decir el contrario, quien marcaba la autoridad era el abuelo o la abuela, y este se enferma y se muere, se puede crear una disrupción completa en la forma como esa familia maneja las relaciones interpersonales. Lo otro puede que sea todo lo contrario. Un hijo, por ejemplo, el mayor sea el proveedor de la familia y se enferma, entonces ya se afecta a toda la familia. O que el menor, por las creencias que tiene la familia, sea el más consentido, por el que la familia quiere luchar y salir de adelante, y sea, digamos, como una motivación, y se enferma el hijo menor y este hijo menor muere, entonces esa motivación se cae en el resto de la familia. En la 4 tenemos la familia simultánea. ¿Qué pasa? En la familia simultánea, dentro del confinamiento, puede que un hijo que viene en una relación anterior y que no sea dentro de esta relación nueva, puede que que cumpla menos la autoridad, ¿sí? Que no le haga caso al padrastro, a la madrastra. Entonces esto también puede generar muchas discusiones dentro de la familia. Entonces nosotros las relaciones parentofamiliares tenemos que verlas desde las expectativas que tenga la familia con cada uno de sus miembros, dentro de las creencias que tenga la familia de cómo manejarla, porque puede que una familia crea que las mujeres sean las que se deban encargar de la casa. Entonces, si se enferma alguien, puede que haya incluso una explotación hasta la de las niñas más pequeñas de la casa, en el cuidado de los enfermos, en las tareas domésticas, ¿sí? Y lo otro es también de acuerdo a la situación económica. No sé si hicieron un estudio que sacó Profamilia
esta semana, que lo hicieron en abril, encuestaron a más de 3.000 personas en Colombia y se dieron cuenta pues que más del 75% de la población padecía algún síntoma de enfermedad mental durante la pandemia y que aproximadamente ese 20% que no eran de familias que tenían una situación económica bastante alta, donde puede que sea una familia extensa, pero si están todos confinados en una finca, tienen quien les haga todo, pueden seguir manejando su vida lo más normal posible y digamos que la pandemia no les afecta de una manera tan dramática como puede afectar a una persona que tiene una situación económica mucho más baja y vive en una familia extensa. Bueno, entonces lo que vemos que el individuo dentro de la familia tiene muchos más sistemas donde se relaciona. Entonces la pandemia llega y al individuo afecta al sistema de salud como el sistema de salud a él. Entonces, en países donde el sistema de salud no es tan bueno, vemos que se pierde la oportunidad también de atención, puede que no hayan todos los insumos para que un paciente salga pues de la infección. No es lo mismo infectarse de coronavirus, por ejemplo, en el Chocó, que infectarse en Medellín y la atención que va a recibir. El sistema educativo se ve completamente afectado en la pandemia. Más del 50% de los jóvenes de colegio en estos momentos están desescolarizados porque no tienen un acceso adecuado a Internet y no tienen cómo recibir clases virtuales. Desde la parte económica, toda la economía se está viniendo al piso, esto está afectando a las personas de una manera tremenda. No sé si han visto que en muchos países la tasa de suicidio ha aumentado precisamente por el déficit económico, no saben cómo mantener a sus familias y esto genera una incertidumbre tremenda. Incluso aquí, no nos vayamos muy lejos, aquí en Medellín, por la zona de San Cristóbal, todo eso está lleno de trapos rojos, no sé si han visto las fotos, y en muchas otras zonas de Colombia. Y como mencionábamos ahora, la parte económica afecta tanto a la familia como al individuo y viceversa. Las creencias de una familia es fundamental. Entonces no es lo mismo un individuo y una familia que tienen, supongamos, unas creencias religiosas fuertes de donde se pueden aferrar, en donde buscan algo de esperanza para superar la pandemia, a familias que no tengan este tipo de creencias y que todo lo contrario, tengan unas creencias catastróficas sobre lo que pueda pasar. El sistema comunitario también se ve completamente afectado por la pandemia. Entonces vemos que en el sistema comunitario no es lo mismo vivir una cuarentena en una comunidad que tiene todas las necesidades básicas satisfechas en una donde no. Donde no están las comunidades básicas satisfechas no se va a cumplir una cuarentena. Es imposible cumplir un aislamiento cuando muchas personas viven en hacinamiento, donde prácticamente todas las casas están pegadas una con otra. Y lo mismo también la política. No es lo mismo la afectación de una familia donde hay políticas que les ayudan, donde les dan pues ayudas económicas, ayudas sociales, ayudas desde la parte de salud, en sistemas políticos donde simplemente se abandona al individuo. Entonces vemos que la pandemia nos va a afectar absolutamente a todos, pero lastimosamente van a ser los que tienen menos recursos psicológicos, emocionales y económicos los que se van a ver mucho más afectados. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poco pues, de las estrategias de manejo de acuerdo al ciclo vital de la familia o al desarrollo evolutivo en el que se encuentra. Entonces, lo primero es en la pareja. Como acabamos de mencionar, no hay un solo tipo de familia, no hay un solo tipo de pareja, no hay una reacción esperable ante una pandemia. Las estrategias de las que vamos a hablar ahora son estrategias generales a las cuales debemos ir adaptando al tipo de familia. Entonces no podemos pretender que si vamos a atender a un paciente, le vamos a dar siempre la misma estrategia. Debemos analizar todo el círculo social en el que se encuentra inmerso, sus creencias, sus expectativas, para poder saber cómo le vamos a ayudar. Entonces, entre las estrategias de afrontamiento de parejas generales están los espacios de expresión emocional,
que hay que propiciarlos porque pues si se empiezan a tragar todas las cosas que pasan en un confinamiento, en algún momento eso va a explotar y puede generar más violencia. No se deben adoptar conductas evitativas respecto a lo emocional. Hay que tener también espacios personales y respetarlos. Los que vemos que eso es muy difícil en una familia extensa, por ejemplo, donde vive todo el mundo, donde 5 duermen en un cuarto, y eso tenemos también que empezar a analizarlo y buscar unas estrategias diferentes para sobrellevarlo. Utilizar el conocimiento y habilidades de cada uno para repartir tareas domésticas. ¿Qué significa esto? Hay hombres, por ejemplo, que nunca en su vida han tocado una escoba, ¿sí? O hay mujeres que viven solas que no tienen ni idea, pues, de cómo arreglar una fuga de agua, por así decirlo. Entonces se pueden repartir tareas de acuerdo a lo que cada uno sabe. Si para la mujer lo más fácil ha sido cocinar siempre, entonces cocinar. Si para el hombre les resulta, sus habilidades les resultan mejores para ir a mercar, para arreglar un daño en la casa, o este tipo de actividades, entonces repartirlas de esta manera, que cada uno se sienta cómodo en las actividades que está realizando. Durante la cuarentena lo mejor es evitar esos temas de enfrentamiento que hay en una pareja y no recordar problemas del pasado porque todo se puede volver, pues, puede estallar en violencia. El que tenga más, digamos, inteligencia emocional en este punto puede ayudar a organizar la vida en común, puede ayudar a repartir las tareas, puede ayudar a crear esos espacios de expresión emocional. Y hay algo muy importante que es recordarse siempre el bien que ambos han hecho desde el inicio de la relación como un refuerzo positivo que se mantenga la buena relación de pareja y nunca tomar decisiones definitivas durante este momento. Entre las estrategias de relaciones parento-filiales vemos que hay algo llamativo y es que se ha visto que la mujer ha estado sobrecargada durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque en estos momentos le toca ser mamá, aparte le toca ser trabajadora, le toca, en muchos casos también es proveedora y tiene que encargarse de todas las labores de la casa, ¿sí? Entonces ha habido como un triple trabajo con las mujeres en confinamiento. Entonces, para que esto también se vaya como disminuyendo esa carga, habría que buscar unas rutinas diarias con los hijos y unas responsabilidades, ¿sí? Que los hijos también participen en las ayudas de actividades de la casa. Una de las estrategias que más se ha implementado es, por ejemplo, hacer un horario, como cuando los niños están en el colegio. Entonces, después de que terminen los estudios, un espacio para que ayude con las tareas de la casa, se le dan unas tareas simples y esto hace que los niños también se sientan útiles y se entretengan dentro de la casa. Hay que pasar pues tiempo diario en familia, hay que hacer juegos, hay algo muy chévere como el buzón de los miedos, donde los niños escriben los miedos que han tenido, los meten dentro de un buzón y después, digamos, se queman esos miedos, se comparten. Empezar a utilizar técnicas de imaginería, como la técnica del como sí, o cuentos, pues contarles cuentos de superhéroes que atacan al COVID, etc. También hay que tener una lista de actividades para el tiempo de ocio, o sea, no es que el hijo quedó pues ya libre, ¿qué hago? Voy a jugar Play, no, que ya haya una serie de actividades donde ellos puedan escoger qué hacer cada día y no les toque como pensar mucho para que no les genere mucho desespero el estar en la casa. También compartir el cuidado de hijos y mascotas entre la pareja y darle las responsabilidades a los hijos de cuidar las mascotas. Lo otro es restringir el uso de pantallas de información porque esto puede generar más ansiedad y incertidumbre también en los hijos y siempre a los niños darle información realista. No esconderle lo que está pasando, no esconderle si alguno de la familia está enfermo, está infectado, sino decírselo de una manera adecuada. Hay unas estrategias también generales de manejo en familia que empiezan desde el individuo. Entonces, lo primero es manejar el propio estrés. Entonces, hay que buscar la identificación de pensamientos disfuncionales que nos están generando malestar para poder enfrentarlos. Disminuir el consumo de información diaria. Entre más estemos pegados pues, de redes sociales y de información, de noticias, puede que nos confundamos aún más sobre lo que está pasando y nos genere más incertidumbre. Hay que buscar datos confiables y pruebas de realidad. Dejar a un lado esa información para dedicarse a realizar otras actividades que nos pueden generar más calma. Realizar actividad física moderada, no intensa, porque inclusive la actividad física intensa genera más ansiedad, puede disminuir el sistema inmunológico también, y lo que se busca es que sea actividad principalmente cardiovascular,
Lo otro es tener buena higiene del sueño, que yo creo que la desregulación del sueño ha sido uno de los síntomas más marcados durante la pandemia. Entonces hay que buscar medidas de higiene del sueño para que esto no suceda y tratar de mantener una rutina como la que se mantenía antes de entrar en tiempo de cuarentena. En el manejo de emociones intensas y irritabilidad entre los miembros de la familia, hay muchísimas estrategias para ello. Aquí voy a describir unas generalidades que están implícitas en las relaciones y emociones, pero también se pueden utilizar muchos modelos terapéuticos para manejar las emociones. Entonces, uno de esos es asumir el miedo. Si nosotros sabemos que tenemos miedo y lo podemos expresar, eso es una manera de evitar el pánico, porque podemos buscar ayuda en los otros. La comunicación clara y asertiva es fundamental. El escuchar al otro, el estar abierto a escuchar los miedos y emociones que presenta la otra persona también, empezar a realizar actividades juntos. Además, o sea, hay que respetar los espacios individuales dentro de la familia, pero buscar actividades juntos, por lo menos una vez al día, una hora, puede ayudar a aumentar los lazos familiares. Lo otro es no criticar los gustos de cada individuo, que se ve mucho dentro de la familia, incluso es una de las causas también de más problemas y discusiones familiares. En estos momentos hay que respetar esos espacios, aunque algunos no estemos de acuerdo con lo que lo hacen los otros. También se debe tomar distancia, no hablar cuando se siente ofuscado. Hay que respetar los espacios y el tiempo que las personas que tienen creencias religiosas quieran determinar para esto. Buscar ayudar a los que más se sienten estresados, ¿sí? Hablarles sobre estas medidas de las que estamos conversando. Hay que hablar sobre los problemas y los disgustos, no dejar de acumularlos durante esta cuarentena. Pues ya llevamos 2 meses de cuarentena, imagínense cuántos problemas pueden pasar y si se siguen acumulando. Esto puede alterar mucho una dinámica familiar. Hay que ser pacientes también con las manifestaciones de angustia, incertidumbre y frustración que se pueden manifestar dentro de los integrantes de la familia, ya que todos lo podemos manifestar de forma distinta. Y hay que respetar en lo posible todos los espacios de trabajo, estudio y descanso. En cuanto a las labores domésticas de la familia, me llamó la atención que Sura sacó como un protocolo en ayuda a la universidad con unas estrategias de manejo pues, durante la pandemia y hacía mucho énfasis en las labores domésticas de la familia, por lo que hablábamos ahora, la sobrecarga de uno de los cuidadores de la casa. ¿Sí? Entonces siempre tener reglas para uso de implementos de aseo. Hay que explicar cómo usarlo, qué cantidad usarlo. Esto es un momento de escasez, entonces no, digamos, no se puede derrochar nada de lo que se tiene en la casa. Hay que distribuir equitativamente los valores, tratar las comidas de variar, no siempre todos los días lo mismo, porque esto también puede agotar mucho a los hijos, sino tratar de variar. Un día se prepara lo que le gusta a uno, otro día lo de otro, y de esta manera todos en la familia van participando en estas decisiones. Ahora vamos a hablar un poco de las estrategias de manejo en unas situaciones puntuales. Hay familias compuestas solo por un subsistema de hermanos, ¿sí? Donde no hay como tal unos padres que cuidan, sino que está el hermano mayor cuidando al hermano menor, por ejemplo. No necesariamente estas familias van a tener más riesgo, puede que inclusive tengan unos vínculos emocionales mucho más fuertes y haya más autoridad. Por alguna razón pueden construir una familia muy sólida y estable emocionalmente y pueden incluso ser muy resilientes. Entonces debemos tener en cuenta que aquí hay distintos ciclos vitales y que en distintos ciclos vitales pueden presentarte también problemas con autoridad. Como no todos trabajan y hay diferentes ciclos vitales, puede que hayan carencias económicas durante la situación de confinamiento, también dificultades para cumplir las normas y la repartición de las tareas de la casa. Puede que como haya menos respeto por tener edades parecidas, haya mayor riesgo de violencia intrafamiliar y también mayor vulnerabilidad social. Recordemos también que en algunas familias hay favoritismo con hijos y se presentan alianzas, ¿sí? Entonces, ese hijo favorito empieza a vivir no solo con sus hermanos, sino que empieza a vivir más en el sistema de adultos y al momento que le toca convivir con sus hermanos o con sus primos, ya no tiene la misma relación con ellos y esto se presta para que, pues, para dificultades en no saber negociar, colaborar según ellos, porque todo el tiempo han vivido en rivalidad. En las familias unipersonales hay diferentes tipos de familias unipersonales, ¿sí?
No es lo mismo una persona funcional que vive sola por decisión a una persona que le toca vivir sola porque la abandonaron los hijos, se le murieron los padres, o una persona que vive sola y está bien económicamente a una que no tiene jubilación, ¿sí? O el que nunca tuvo familia, sino que se vivió pues a andar con diferentes personas y en estos momentos se quedó sola y puede sentir que nadie lo recibe en estos momentos. Entonces, cuando hay familias unipersonales, es importante mantener un contacto permanente con las personas allegadas. A mí me llamó mucho la atención una iniciativa que hicieron en Italia, en un edificio donde vivían muchas familias solas, pues familias unipersonales, no tenían, y como que no tenían cerca una red de apoyo, entonces lo que hicieron fue empezar a crear un grupo de WhatsApp donde estaban todos los del edificio. Y todos los días se escribían, estoy bien, estoy bien, estoy bien o estoy mal. Y de esa manera, pues, su red de apoyo y su familia se convirtió la gente del edificio. Y de esta manera se apoyaban unos a otros. Hay que ocuparse también de las actividades del hogar y realizar el ejercicio. Hay que hacer una activación conductual, porque si se vive solo, hay más riesgo de caer, pues, como en el no hacer nada. También el riesgo de un burnout laboral está pues como el lado opuesto. Me llamaba la atención una entrevista que le hicieron a la que dirige la Cámara de Comercio en Popayán, donde fue una de las primeras personas diagnosticadas con COVID-19 aquí en Colombia y entrar en cuarentena. Ella vive sola porque quiere, sus hijas pues están estudiando en otra parte, y ella decía que todos los días se levantaba a las 5:30 de la mañana normal, se vestía, se maquillaba, se tomaba su café y se sentaba a trabajar, pero estaba trabajando como loca hasta las 8 de la noche. Y decía que ella se llama Ana, que prefería durante la pandemia ser Ana trabajadora a Ana persona, porque esa Ana persona tiene miedos y debilidades con todo lo que está ocurriendo, mientras que la Ana trabajadora se le olvida por un momento que está infectada y que está dentro de una pandemia. Entonces, el trabajo también puede ser una forma de evadir la situación real, y esto nos pone en riesgo también de un burnout. Hay que procurar también que las personas que viven solas tengan una distracción que les agrade. Si les gusta ver series, hacer manualidades, hacer cursos, ahora que hay cursos, pues absolutamente de todo, o cosas que simplemente les gusten. Bueno, como hablamos ahora, en las familias en Colombia tienen distintos ciclos vitales juntos. Inclusive mucha gente se llevó pues a las familias a las personas más ancianas, la tía que vivía sola, el abuelo, la abuela, a convivir con ellos en estos momentos. Entonces, si ven, se convierte puede pasar de ser una familia nuclear a convertirse en una familia extensa de un momento a otro. Entonces, esto puede llevar a que se den pues algunas dificultades en la convivencia. Se ha visto que hay ancianos que tienen mayor ansiedad, mayor estrés, mayor irritabilidad durante este momento por el miedo a morir, ¿sí? O puede que algunos sientan culpa, así como puede que otros no. Puede que estos ancianos también tengan dificultades económicas. Aquí en Colombia, pues, la gran mayoría de personas no tienen una pensión cuando llegan a la vejez y tienen que rebuscarse el día a día, y en estos momentos de cuarentena no tienen cómo afrontar esas dificultades económicas. Hay también dificultades para adaptarse a la nueva rutina en casa. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en el Parque de Belén, eso todos los días se llenaba de personas de más de 50 años, me atrevería a decir, más de 65, y ahora tienen que adaptarse al confinamiento en casa, y esto puede generar muchos roces con las personas con las que conviven. Pueden sentir angustia y desolación también. Con los pacientes con demencia, pues es muy difícil porque muchas veces los pacientes con demencia tienen un cuidador al que se le paga, por ejemplo. Y en estos momentos ese cuidador no puede estar presente. Entonces a la familia le toca encargarse del paciente con demencia que nunca han podido lidiar, y esto puede que les genere desesperación, que no sepan comprenderlo y que se preste para mucha violencia. Y estos pacientes tienen mayor riesgo, por lo que acabamos de mencionar, de violencia intrafamiliar, y en los cuidadores puede haber más desgaste, porque entonces puede que la familia no quiera cuidarlo y ponga solamente a un encargado de ese paciente y nadie le colabora en casa, entonces se puede desgastar. ¿Qué medidas tomar? Bueno, en la convivencia con ancianos hay que explicar a los familiares hay que explicarles muy bien que si el paciente pues que si el anciano tiene
unas enfermedades básicas, hay que explicarle los cuidados que debe tener. Aparte de eso, hay que hacer una agenda con la cita a la que debe asistir, cómo tomarse la medicación. Muchos no tienen claro eso, ni siquiera saben de qué enfermedades pueden estar sufriendo o padeciendo sus seres queridos, ¿sí? Hay que dividir los cuidados entre la familia. Hay que recordar visualmente esos cuidados. Entonces, lo que se puede hacer es poner como un horario general en la sala, en la cocina, donde dice, hoy le toca a la hermana, hoy le toca al primo, hoy le toca al papá, los cuidados pues, de esta persona anciana. Hay que mantenerles contacto con nietos y sobrinos porque recordemos que muchos no tienen acceso a internet, no saben manejar redes sociales, ni siquiera WhatsApp, y esto hace que se sientan aún más aislados y más solos. Y hay que permitirles realizar actividades que les gusten. A algunos les gustará tejer, coser, escuchar música, hablar con radiecito, ver fotos, y todo esto hay que permitírselos para que pues, puedan salir tranquilos durante la cuarentena. Entonces, la Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer dio unas pautas para tratar al paciente con demencia en casa. Entonces, ellos mencionan que hay que mantenerlo en regular contacto con los seres queridos, recordarle todo el tiempo con papelitos en la casa que hay que lavarse las manos, y si pregunta hay que recordarle por qué hay que lavarse las manos, hacer ejercicio regular y tratar de que la rutina que hacía antes por fuera empiece a hacerla en los mismos horarios pero con otras actividades dentro de la casa, ¿sí? Y limitarle mucho el tiempo de ver las noticias porque esto le puede generar demasiada ansiedad. Hay que evadir el exceso de información en ellos, sobre todo la información que puede resultar un poco agresiva, por así decirlo, para ellos. No hay que permitirles que hagan siestas en el día, pues como ahora se cambia la rutina, puede que entonces para no estar con ellos todo el tiempo los dejen dormir, pero esto lo que hace es cambiar todo sus hábitos de sueño, y eso no es lo que queremos. Queremos que sigan manteniendo la rutina que tenían antes de entrar en cuarentena. Ahora, la convivencia con el paciente adicto, ¿sí? Dentro de un mismo grupo familiar puede haber distintos pacientes que necesiten atención por convivir con un adicto. Entonces, está la mamá, que puede que tenga depresión por cómo ve a su hijo. Puede que estar el papá irritable peleando con el hijo, puede estar el hijo con ansiedad y retroceso en el desarrollo cuando son niños pequeños por ver todos los conflictos que suceden entre el hermano y la familia. Entonces, cuando vamos a tener un paciente adicto, también tenemos que ver cómo está la familia porque tienden a desbordarse todos. Y generalmente es uno solo el que consulta y no tiende a ser el paciente adicto, sino puede que sea la mamá, que ya no aguanta más la ansiedad y depresión que está sintiendo. ¿Qué se ha visto? Los pacientes adictos tienen muchas más comorbilidades, y entonces tienen mayor riesgo de insomnio, tienen mayores problemas para manejar la frustración, quieren la recompensa inmediata. Entonces en el momento en que están en el confinamiento, en la casa no les permiten consumir, no hay cómo conseguir la droga. Inclusive leía en estos días que en Bogotá, por ejemplo, había muchos expendios de heroína y en estos momentos hay uno solo, y que la abstinencia está descontrolada por la cuarentena. Todo esto puede generar conductas sociopáticas, puede empezar a haber violencia intrafamiliar, ¿sí? Los centros de rehabilitación están cerrados, estas personas generalmente tenían una alta permanencia en calle y ahora no aguantan el confinamiento, pueden tener malos hábitos de higiene, y todo esto preocupa exageradamente a la familia. Entonces, con ellos lo que se busca hacer es procurar una atención desde la telesalud, buscar reducir el daño, tratar de hacer una farmacoterapia adecuada para el manejo del craving y denunciar las conductas delictivas o violentas. Hay que recordarle a la familia que, aunque sea su hijo y están preocupados por ellos, no se puede permitir las conductas violentas en casa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también tiene unas recomendaciones de qué hacer en caso de violencia de género que se ha presentado tanto durante esta cuarentena. Debemos tener en cuenta que si una persona llama por violencia de género, generalmente porque está muy desbordada, la mayoría de las veces no denuncian a su agresor. Entonces, si nos llaman, debemos hacer caso y atender esa llamada. Entonces, la idea es buscar cuál es el núcleo
o cuál es el apoyo más cercano con el que puede contar esta persona, ¿sí? Si tiene algún familiar a donde pueda ir, hay que recordarle que es la única oportunidad que pueden tener de denunciar y siempre contar con algún apoyo institucional para estas personas. Entonces, lo primero es realizar siempre una escucha activa, generar confianza. Hay que identificar cuáles son las características de la persona, la forma de violencia, si el agresor convive o no en el hogar, porque si convive o no, pues esto cambia la manera en cómo lo vamos a abordar, y detectar el riesgo actual de la vida de la persona. Hay que confirmar todos los datos de la persona exactamente dónde se encuentran. Verificar la red de apoyo familiar o de las personas de confianza y siempre verificar qué información está buscando, porque puede que llamen y busquen una atención en salud y no precisamente una atención desde la parte legal y la denuncia. Y esto hay que aclarárselo, pues nosotros debemos estar preparados para aclararle esto a la persona. Entonces, en el manejo debemos tener en cuenta, uno, aclararle siempre que se pueden activar rutas, pues que la llamada es privada, pero si es necesario se activarán unas rutas de respuesta. Siempre mantener una actitud cordial, no juzgar a la persona y hay que elogiar la franqueza y confianza. No es fácil para las personas hablar de estos temas. Hay que realizar psicoeducación, como normalizar y validar la emoción, ayudar a comprender que nada justifica la violencia y siempre buscar unas opciones de manejo. Y ofrecer primeros auxilios psicológicos de los que hemos estado hablando últimamente. Este cuadro lo traje para la Alianza Humanitaria de Protección de los Niños y me pareció muy curioso porque así como hay violencia de género, también puede haber una violencia infantil. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los niños? Hay riesgos de protección infantil desde el maltrato físico y emocional. ¿Por qué? Porque vemos que hay una reducción de la supervisión y puede haber abandono de los niños durante la pandemia, lo que hablamos ahora de la violencia doméstica y el abuso infantil, porque puede que haya niños conviviendo con su agresor y que ahora se empeore estas agresiones con ellos. Los niños, como están constantemente en la casa, pueden acceder más fácilmente a venenos, a lípidos, etcétera, y producir un envenenamiento. Y en estos momentos los servicios de protección infantil puede que muchos se encuentren cerrados. Aparte de eso, los niños pueden estar experimentando la muerte o enfermedad de sus seres queridos y esto les altera su salud mental. Muchos de los niños tienen que ser llevados a trabajar porque las familias no tienen cómo mantenerse económicamente durante la cuarentena y hay niños que sufren la separación de sus seres queridos, ya sea porque se mueren, ya sea porque hay que aislarlos y pueden convertirse incluso cabezas de familias, los niños más grandecitos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de manejo en niños y adolescentes víctimas de abuso? Entonces, lo primero es apoyar al adolescente porque muchas veces el adolescente es el que va a llamar, no el adulto, ¿sí? Entonces hay que siempre motivarlo a que consiga ayuda. Hay que hacerle entender que no está solo, que no sienta miedo y que vamos a estar unidos en esto. Hay que estimular el expresar sus inquietudes y tratar de resolverlas. Nuestro lenguaje se debe adaptar a la comprensión del niño o del adolescente. Hay que indicar de acuerdo a la familia quién le puede ayudar y quién no, y dentro de la comunidad también. Hay que derivar el caso a las rutas expertas de esta situación y les recuerdo que hay una línea 141 que se encarga también de estos casos. Por último, entonces tenemos también que derivar a las personas a las líneas adecuadas. Entonces aquí les traigo como un resumen de una de las líneas que más se usan en estos momentos y esta última salió hace poco, salió ahora a finales de abril, que es la página Porque Quiero Estar Bien, es una página de Profamilia donde se puede buscar atención en salud mental, así como atención en salud sexual y reproductiva durante la cuarentena. Entonces, con las llamadas de estas personas, que es lo que vamos a hacer, pues atender a los pacientes que están en crisis, lo más importante es hacer una intervención breve. Entonces, el modelo CACIC ha sido uno de los más utilizados en servicio de intervención en crisis, que lo que busca es llevar al paciente al funcionamiento previo que tenía antes de esta crisis. Entonces, se analiza al paciente desde la parte conductual, que es la forma en cómo se está comportando, se comportaba antes y cómo se comporta ahora en la crisis, desde el afectivo, lo mismo, antes y después de la crisis, el somático, el interpersonal y el cognitivo. Bueno, ya para finalizar, hay unos asuntos que podemos considerar de todo esto que hemos hablado, y es que
todos los seres vivos nos transformamos, las familias, los individuos, los grupos y las comunidades, los pueblos y ecosistemas también lo hacen, como vemos que nos hemos tenido que transformar y adaptar en estos momentos de pandemia. Los seres humanos somos seres sociales. Hay una necesidad de interconexión, interdependencia como manera de ser sujetos autónomos y pertenecientes a un ecosistema que se puede ver alterada esa necesidad por el aislamiento que estamos viviendo. Todas las familias son diferentes, así como todos los individuos, ¿sí? Cada uno tiene propósito, cada uno tiene el mismo propósito, que es crear espacios seguros que den cuenta del ciudadano, protección, bienestar, respeto frente a sí mismo y para los integrantes de una familia. En la familia debe haber una responsabilidad compartida para que cada individuo pueda desarrollar un plan de vida. Y la familia debería ser un espacio donde están los afectos. No obstante, eso no se cumple para todas las familias o para algunas de las personas. Y se da es un espacio de desamparo y diferentes manifestaciones de violencia donde la transformación no se da en términos de crecimiento y desarrollo positivo. Más allá de pensar si la familia está en crisis por los cambios estructurales, su composición familiar y los cambios de roles de los miembros de la familia de acuerdo al género masculino y femenino, es de urgencia considerar que son los vínculos emocionales, las relaciones interpersonales, las expectativas de vida, las posibilidades y oportunidades que tanto ellas como grupo social y cada individuo tiene para no ser marginales de su propio grupo y la sociedad en general. Y lo último que quisiera recalcar es que no podemos predecir el comportamiento de los individuos y mucho menos de las familias en tiempos de pandemia. Debemos analizar cada una de manera individual, entender que cada una cuenta con un historial de vivencias, recursos emocionales y herramientas cognitivas únicas que debemos explorar para aprovecharlos en momentos de crisis. Por tanto, no existe ningún protocolo general para atender las crisis familiares. Cada una de las familias será quienes nos guíen en este proceso de atención. Bueno, entonces ya habiendo hablado sobre este tema, vamos a dar paso a que la profe María Eugenia nos puntualice un poco más sobre este tema de las relaciones interpersonales y de individuo en los macrosistemas y microsistemas en el COVID-19. Ok, todos hemos sabido entonces el virus del COVID-19, así como lo dice, que llegó pues como y que impactó no solamente a los individuos, sino los sistemas mayores y macrosistemas, y llegó a viralizarse y a globalizarse. Y de esta manera entonces, esto ha afectado todo un espacio de la humanidad de una manera importante y significativa, y nos ha puesto en jaque, como todos lo sabemos, tanto los seres humanos, las relaciones, las instituciones, e incluso pues nuestro paradigma y nuestra visión de creencias. El COVID-19 como enfermedad, que sabemos que puede tener, no en todos los casos, pero en muchos de ellos un desenlace mortal, pues nos ha llevado a unas condiciones de extrema urgencia y de actuar como contra el tiempo. Y ha obligado a los ciudadanos, que casi de todo el planeta, a que empecemos a cambiar nuestra manera de concebir el mundo y el paradigma en el que estamos. Siguiente, dale. Las enfermedades globales, que en este caso estamos hablando del COVID-19, como sabemos, a lo largo de toda la historia de las pandemias, en otro momento posible, y lo más seguro es que va a volver otra pandemia, otra epidemia, etc. Y esto nos invita a cambiar la metáfora, la visión de mundo. ¿A qué metáfora nos referimos? Nos referimos a empezar a pensar por lo que ahora nos acontece, porque lo que estamos haciendo ahora es lo que realmente empezamos a desarrollar para el futuro. Los colores que estoy poniendo aquí, incluso es hasta coincide con la presentación del lunes, porque también tienen sentido los colores que vamos poniendo. Este rojo, que es un pare, es un límite, y el cambio de la metáfora que venimos hablando, tradicionalmente frente a las enfermedades, los virus, las pandemias, etcétera, se trabajan en dos grandes frentes, en la parte biomédica y la parte política. En la parte biomédica, pues está el desarrollo tecnológico, la medicina, las investigaciones para poder encontrar la vacuna y parar, obviamente, esta condición en la cual se está viviendo de la pandemia, en este caso del COVID-19.
Y con respecto a las situaciones también mucho más macro, son las políticas que se establecen. En este caso se hizo aquí en Colombia y en muchos otros el estado de excepción, pero son medidas que, digamos, tradicionalmente se han hecho, que no es que sean no necesarias, son muy necesarias, son urgentes, son vitales, pero que también sabemos que la misma política también ejerce, digamos, un curso distinto. No, todos lo hemos leído, lo hemos visto, por qué, digamos, en la China se pudieron tomar medidas distintas a Latinoamérica, a los países que tienen un régimen político democrático, otros mucho más rígidos y fundamentalistas, pues sabemos que también marca el curso del proceso como tal de una manera distinta. El cambio de metáfora, que sería la línea verde entonces, estamos hablando de 4 ecologías. Una de ellas sería la medioambiental, social, mental e integral. Vamos a entender cada una de ellas. En la ecología, que estamos entendiendo la interacción entre los seres vivos, estamos hablando de los seres biológicos, estamos hablando desde la misma célula y la parte interna, la mitocondria, estamos hablando también de la ameba y los seres vivos, los animales, las plantas, los seres humanos, todo lo que entendemos por el ecosistema. En la parte de la ecología medioambiental, que estamos refiriéndonos obviamente a la primera imagen del lado derecho en la parte superior, es una constante interacción, como lo ha venido presentando Daniela, y es una invitación a que estemos en un punto de reflexión todo el tiempo. Y desde ese punto de vista, esto se hace a través de una constante irrigación, alimentación, búsquedas, reflexión, que alimentamos el mundo ecológico, el ecosistema y nuestro sistema nervioso central. El ser humano, entonces, hasta el momento, como se ha descrito ahí, ha venido interviniendo el planeta de una manera exagerada. Y todas estas cosas que vienen con el cambio del climatológico, etcétera, pues sabemos el daño que le hemos hecho al planeta. Y esto ha tenido efectos importantes, que todos lo sabemos, en la aparición de nuevos virus, mutaciones, el calentamiento global y toda la parte de la radioactividad. Esto indudablemente es una acción del ser humano y que ahora en este momento es como si se nos devolviera a nosotros mismos. La segunda parte de la invitación a pensar en la ecología, que es la ecología social, es como si se moviera y nos hiciera unas preguntas también en esta índole y nos empezaran a preguntarnos, la misma ecología social, cómo nos relacionamos los seres humanos con el planeta. Lo estamos haciendo de una manera sana, de una manera tóxica, y de alguna manera aparece en otras épocas y en este momento el COVID-19, pero que también nos está invitando a decir, tenemos que tener un cuidado, un autocuidado y un cuidado con los demás en todos los niveles de los ecosistemas, como se ha señalado, y una mejor relación con el planeta. Así entonces el virus, como se ha empezado a presentar por digamos, deterioro, transformación y cambio que se ha venido dando, nos ha aislado del mundo, el mundo globalizado, que en el mundo globalizado se supone estamos hablando del desarrollo tecnológico, científico, etc. Y nos ha sacado de este mundo, por la condición del virus y las características, a una condición de confinamiento. Es como si nos llevara entonces del mundo general al mundo íntimo de las cavernas. Pero que de alguna manera también aparecen aquí las condiciones de las desigualdades, por las mismas condiciones como hemos vivido. Nos lleva al mundo íntimo, que es más cercano, que es la familia. Nos lleva a enfrentarnos entonces, que tal vez, y a afrontar todo aquello que no queríamos ver dentro de nosotros mismos y dentro de la familia. ¿Y esto cómo se expresa? Con todo lo que ha dicho en este momento pues Daniela, y como ustedes lo han visto, o sea, el conflicto, las dificultades del manejo del tiempo, la relación con nosotros mismos, con los objetos, y obviamente con todos los recursos emocionales, psíquicos, subjetivos, políticos, porque obviamente esto lo que nos está invitando es a pensarnos como seres humanos de una manera diferente. Siguiente.
Desde este otro punto de vista, que es la ecología mental, el mundo moderno le ha demandado a los seres humanos además también múltiples exigencias y de alguna manera ha llevado a que nos tengamos que abandonar de nosotros mismos. No es gratuito cuando llegan los pacientes, personas incluso, que con nosotros mismos, donde lo que uno muchas veces ve sobre grandes estados de ansiedad, de estrés y de angustia y de gran agobio, y son las múltiples demandas que el medio nos hace. Tenemos que estar todo el tiempo ser personas ejecutivas, personas absolutamente exitosas, cumplir como esposas, hijos, esposos, padres, madres, progresar, salir adelante. También hay una demanda inmensa. Toda una situación de agobio es como si fuera un acorralamiento. Y en esa situación, cuando nos toca vivir una condición de confinamiento y aislamiento, y esta cuarentena como nos invita de alguna manera y urgente la pandemia, nos lleva como seres humanos a este mundo de agobio, que no sabemos qué hacer. No poder hacer ni verlo de una manera, digamos, con la conciencia, como muchos de nosotros esperamos, hace que muchos de ellos salgan como si nada estuviera pasando, como lo estamos viendo todos los días en los medios, básicamente. Pero también es la misma situación de las desigualdades, como les estamos diciendo, que el hambre hace que la gente tenga que salir a la calle, y lo que también se evita es que el quiebre de la economía pues no lleve a un pueblo a una sonada, porque sería una cosa grandísima. Y toda esta afectación que empieza a ocurrir hace que algunos seres humanos tengan menos conciencia, mayores niveles de ansiedad y de angustia. Entonces, como vemos en las gráficas de la parte de abajo, es todo un mundo que nos obliga en las demandas externas a que tengamos que ser exitosos, pero al final, muchas veces, y en estas condiciones, el ser humano declina frente a todas estas demandas externas. La última parte, que es la ecología integral, retomamos dos constructos y dos pensamientos, que es el pensamiento complejo y de la teoría del caos. El pensamiento complejo, sabemos que es toda una teoría que lo ha desarrollado Edgar Morin, un filósofo y epistemólogo francés, que también ha trabajado pues mucho y trabajó quien construyó también toda la enseñanza secundaria en Francia, que tuvo efectos en todo el mundo. Y el pensamiento complejo se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. No es una complejidad como problema, es una construcción compleja, dinámica, que ocurre en todos los sistemas biológicos y vivos. Y el otro parámetro que traemos es el paradigma o la teoría del caos, que su principal representante es Ilya Prigogine, un físico que fue premio Nobel en la física y que también nos ayuda a comprender sobre los sistemas y los ecosistemas. Y postula que la naturaleza y el universo en general no siguen un modelo previsible, porque estamos hablando de sistemas vivos, biológicos, que están en movimiento. El caos en este caso, por tanto, no se refiere a un desorden, no es la falta de orden, sino a los hechos y la realidad, en estos casos, no se ajustan a estos modelos previsibles. Quiere decir que desde la ciencia, que es la que nos ha invitado a todo pensar desde la certidumbre, el concepto de la verdad, de lo comprobable, es como si tuviéramos que pensar de todos estos sistemas como si fueran sistemas deterministas. Los seres humanos y los seres biológicos no somos necesariamente deterministas. Podemos predecir, podemos inferir, como hacemos todos en los trabajos, en las hipótesis, en las investigaciones, pero no necesariamente dar cuenta de cómo son las estructuras per se. Y esto se refleja en esta misma gráfica que ponemos, que es el filo de una hoja mirada al microscopio electrónico. Pues ante los ojos nuestros, lo que vemos es un filo pequeñito, pequeñito, y como si fuera absolutamente bien delineado. Pero en su interior vemos una trama, una interacción y una complejidad, que es justamente lo que ocurre al interior
de cada sujeto, de cada mundo intrapsíquico y o relacional y con el ecosistema. Por eso la complejidad en estas áreas en las que nosotros trabajamos, que es a diferencia de lo que, como se llamaba anteriormente, las ciencias duras. Hoy día pues también ese concepto se ha revaluado un poco. La siguiente. Estamos entonces diciendo que en los principios sistémicos, que se viene de la diversidad, funciona e interactúa en la diversidad y se mueve en la diversidad. Se cumple para todos los sistemas biológicos, el individuo, la relación con los animales, las parejas, los seres humanos, etc. Pasa a la siguiente, Daniela. Bueno, como vemos ahí, hay un poco de todo lo que son las estructuras, los enlaces moleculares, las estructuras neuronales, las relaciones, etc. Porque tanto en los sistemas biológicos como en los que no son biológicos, que también se cumplen ahí, hay un entramado de relaciones vinculares que interactúan entre sí. Dan cuenta de una estructura organizacional y funcional. En los sistemas vivos hay una expresión de comportamientos, instintos y emociones según sea la especie. A esto se refiere la complejidad. Y para que se dé justamente el cambio y el salto de una estructura relacional, una cosa es la estructura, que saben que pueden ser estructuras simples o complejas, y otra cosa es la organización, tiene que darse a través del cambio. Y el cambio se da en esa teoría del caos, porque justamente no estamos hablando de un status quo. Si todo fuera en un status quo, seríamos entidades absolutamente inamovibles. La siguiente. Bueno, el COVID, como lo dijo desde la primera diapositiva de Daniela, nos afectó, nos atravesó de una manera brutal, como se dice, como un proyectil, como arma mortal, porque sí puede ser mortal. Y fue absolutamente, digamos, como un muy buen tiro al blanco, porque supo saber dónde llegaba. Lo mismo hago de referencia y hacemos referencia a lo de los colores, entonces aparece la crisis. Cuando estamos hablando del concepto de crisis, en este caso, estamos hablando como separación desde el punto de vista de ese patrón y de esa estructura dinámica, relacional, en la cual veníamos viviendo, conviviendo, trabajando, etc. ¿Y qué ocurre? Un punto crucial y decisivo, como si fuera un rayo que atraviesa algo y que obliga a pensar, como nos obliga a los seres humanos a salir de esa, digamos, situación de confort y de lo conocido. Es un reflexionar. Sabemos que la reflexión es, obviamente, de las mayores, digamos, invitaciones que tenemos los seres humanos dentro del desarrollo del mismo ser humano como tal, que es lo que estamos entendiendo como el Homo sapiens moderno. En la incertidumbre, que es parte de lo que vivimos no solamente en la ciencia, sino en la convivencia, aparece entonces como si fuera una carencia de un conocimiento certero, porque estamos llamados a hablar casi siempre de la certidumbre. Esto pues nos lo ha mostrado en general el desarrollo científico, a buscar como si encontráramos algo cierto per se y un concepto de verdad, que sabemos que también lo de la objetividad que nos han mostrado es un constructo para refutar. Esto genera dudas sobre algo y una condición futura, porque claro, si ya no tenemos manera de comprobar algo, si en este momento estamos en una incertidumbre, viene una condición de agobio frente al futuro, y se considera no necesariamente en este caso la incertidumbre como algo negativo, sino que se vincula obviamente a un nerviosismo, a una inquietud, pero también es la oportunidad de cambio, como nos lo han enseñado los orientales. Y este cambio se refiere a poner una cosa por otra. ¿Sí? El cambio es, yo me quito unos zapatos negros y los cambio por unos zapatos azules. Yo los cambié, pero no necesariamente hubo un cambio en la estructura. En el COVID-19, lo que está pasando y los científicos y lo que está ocurriendo con todas esas estructuras, digamos, moleculares y nuestros cambios de vida, lo que nos está indicando este COVID es un cambio como transformación.
Y como transformación es una acción y efecto de cambiar la esencia de algo o alguien. Es un transmutar algo hacia otra cosa. Por tanto, ese patrón y esa estructura que teníamos nosotros o que se tiene, ya no necesariamente pudiera ser la misma. Pudieran existir algunas personas que cambien realmente y otras que se transformen. Pero de alguna manera, aquí, en cierto sentido, biológico, y puede que en muchos otros aspectos sí se vaya a dar una transformación, y creo que lo que el mundo está invitando a que esto se dé. La siguiente, Daniela. Y para ir finalizando, entonces sería como esta pregunta. ¿Qué seres humanos deseamos ser frente a todas estas miradas que no solamente nosotros, sino todos ustedes han podido compartir con nosotros? ¿Cómo queremos relacionarnos con los demás? ¿Vamos a seguir igual? ¿Qué pasa con esto de la vida, los seres humanos, la familia, la ciencia, la educación, la familia, la enfermedad, la muerte, las vacunas? Una serie de aspectos que nos está llevando este COVID a reflexionar. ¿Qué familia, país, nación y planeta queremos tener? Vamos a seguir relacionándonos de esta manera igual, y aquí sabemos lo que se está manejando en el mundo económico, las políticas, las estrategias, los big data, todo lo que está interfiriendo, y que siempre hay pues una serie de preguntas allí. Y al final, entonces, esto no es lo que te ocurre, porque siempre como seres vivos en el planeta nos van a seguir ocurriendo muchas cosas, sino cómo reaccionamos lo que importa. Y por eso la urgencia también de identificar lo que nos pasa, qué es lo que pasa, con qué recursos, herramientas psicológicas, emocionales contamos y de otro orden para poder hacerle frente y afrontar ante estos cambios inminentes en los cuales estamos. ¿Ok?